Desde luego, necesito decir unas palabras a propósito de la serpiente y del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no olvidemos que estamos dentro de un relato figurado. Bien, la serpiente o el Nahash en hebreo es masculino. ¿Qué podemos decir de el Nahash? En primer lugar, el redactor de Génesis 3 no ignora el problema teológico del pecado. Es decir, la figura de la serpiente nos irá dando cuenta de que ya se pensaba con profundidad respecto al pecado, la maldad, por qué el hombre elige las malas acciones que elige. La figura de la serpiente no es arbitraria, ni parte de un mero vínculo natural, es decir, no se eligió a la serpiente en el relato por la idea de decir, esta criatura es igual a la maldad, ¿no? Con una inferencia tan evidente, tan lógica, no. La figura de la serpiente en las culturas antiguas se usaba para representar divinidades, por ejemplo, en las religiones egipcias, en la sumeria y en la babilónica. Ya dijimos que los hebreos, los israelitas, han tenido ya contacto con todas estas culturas y durante muchísimos años. Entonces, es evidente que el uso de la serpiente se hace con intencionalidad. Ahora, conferirle habla y pensamiento no es tanto una prosopopeya. Si pensamos en que las serpientes eran concebidas como representaciones de la divinidad y que el autor de Génesis 3 está tomando parte de esos tópicos literarios y cosmogónicos, entonces más que hablar de una prosopopeya, es decir, un ser animal que tiene conocimiento y que habla, podríamos hablar de guiños que señalarían la antigua condición celestial de la serpiente. Es decir, para que quede un poco más claro, el autor de Génesis se vale de cosmovisiones antiguas en las que se concibe a la serpiente como una divinidad, piensa en aquel adversario, en aquel acusador celestial que fue el primero en pecar y entonces lo simboliza bajo la idea de la serpiente. Entonces, es muy probable que desde luego él esté al pendiente de que la serpiente es Satanás mismo, no una prosopopeya, no un animal que hablaba en sentido literal, como a veces varias Biblias han apuntado, que de verdad la serpiente hablaba. No, la representación a la vez simbólica y a la vez directa de Satanás platicando con Eva. Entonces, en un vínculo de lo terrenal con lo celestial, el redactor muestra que la maldad del hombre no es innata a él, sino accidental. Y también voy a precisar aquí, innata, inherente, querría decir que el hombre ya en su constitución natural viene configurado para pecar, para inclinarse al mal. Y no, el redactor de Génesis nos dice, no es algo innato a él, es algo accidental. Es decir, los accidentes son las cosas que ocurren en un objeto sin cambiar su naturaleza. Vale la pena también mencionar que no estoy usando accidente como sinónimo de un infortunio que ocurrió. Sobre todo en filosofía, la palabra accidente apela a este cambio en algunos aspectos para los objetos sin que cambie su naturaleza. Veámoslo de esta manera. Este vaso que yo tengo aquí es transparente, pero su naturaleza lo ha determinado para que su función principal sea retener líquidos. Ahora, yo puedo cambiar el color del vaso, puedo cambiar el tamaño, incluso puedo cambiar el diámetro, pero eso no va a cambiar su naturaleza. Esos cambios de altura, de anchura, de color, serían los accidentes, ¿de acuerdo? Entonces, el redactor de Génesis nos está diciendo, fue algo que aconteció en el hombre, en su persona, pero que no es propio de su naturaleza humana, sino que puede remontarse a algo que escapa a nuestra condición natural. Ahora, aquí yo les recomiendo mucho que consulten un video que se llama ¿Quién es la serpiente en Génesis? Análisis exegético y contextual. Se encuentra en un canal que lleva por título Desafíos Teológicos. De verdad lo recomiendo mucho porque el registro que se hace de textos
de culturas y religiones es muy bueno. Es un video que está en inglés y fue traducido. Lamentablemente la traducción es un poco literalista, de repente medio falla, medio se oye un poco ahí artificial, pero se alcanza a apreciar el sentido de lo que se quiere expresar. Entonces, es un muy buen video para quien quiera acercarse a conocer más sobre la figura de la serpiente. Ahora, ¿qué diremos respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal? Nos damos cuenta de que aparte de ser un título largo, es enigmático. Quizás también por todo este juego de posesivos con la preposición de árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo podemos entenderlo? Podríamos echar mano de algunos pasajes paralelos en el Antiguo Testamento que mencionan las palabras ciencia, bien, mal, etcétera. Por ejemplo, podríamos hablar de 2 Samuel 14:17, podríamos hablar de Primera Reyes 3:9 e incluso de Eclesiastés 12:13 a 14. ¿Por qué? Estos pasajes que estoy citando aquí nos muestran que la idea de ciencia, la idea de bien, la idea de mal, tiene que ver mucho en los pueblos y culturas semíticas con decidir, con deliberar con otras personas para optar por la mejor decisión. Entonces, probablemente hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal ya lleva esta connotación de que el hombre es quien tiene que decidir, pero a veces en su eh, inclinación prefiere decidir para sobreponer su decisión antes que para dar una resolución verdadera. Y aún en el Nuevo Testamento, en este caso tenemos Romanos 2:17 al 20, donde también Pablo se vale de estos términos de la sabiduría. Y les leo, este pasaje dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, ley como sinónimo de conocimiento, y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de los niños, y aquí viene la parte más interesante, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces es muy probable que este concepto ciencia, este concepto del bien y del mal, apele por un recurso retórico a la capacidad de dirigir. El árbol estaría simbolizando la capacidad de discernir para elegir entre lo bueno y lo malo. Pero el hombre no quiere hacer eso. El hombre lo que quiere es sobreponer su decisión más allá de la capacidad buena de decidir. Entonces, nuestras palabras clave, de luego, serían ciencia, bien y mal. Unidas bajo un mismo título, apelan a la idea de ser dueño de la decisión última para cualquier situación. Claro, esto es negativo, ¿no? Hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal nos indica que el hombre quiere ser el que tenga la última palabra, el que decida sobre todo y no el que sea instruido por alguien mayor o por algo superior para bien de todos. Entonces, de acuerdo con esto, las palabras de la serpiente, del Nahash, tendrían más bien un significado negativo que está oculto, que está velado, con un significado con el que el texto juega a propósito. Se les abrirán los ojos y serán como Dios. Es decir, la serpiente les está diciendo, al acercarse a ese árbol, ustedes pueden hacer lo que Dios hace, utilizar la ciencia, utilizar el conocimiento para disponer ustedes mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no guiarse por lo que Dios dijo, sino guiarse por la opinión personal que ustedes elijan respecto a la bondad y la maldad. Y claro, veremos que sí ocurre así, que al final el hombre y la mujer terminan siendo como Dios, no en el hecho de elevarse a una condición divina magnífica, sino terminan siendo como Dios en el sentido de que en efecto pueden disponer qué es lo bueno y qué es lo malo, pero desde una pecaminosidad, ya no desde algo que busca el bien de los demás.
Y lo interesante también es que la seducción no parte de la mujer, de acuerdo con este relato, sino del fruto que ha sido insinuado como codiciable. Vemos que a la mujer no le nace por sí misma el deseo de acercarse al fruto, ¿no? O dicho ya sin alegorías, en ella no nace el deseo de tomar la última palabra y de decir, quiero hacer esto y esto no, sino que hay alguien que le insinúa, la lleva a codiciar. En este sentido, es probable que el autor esté pensando no en el hombre como el incipit de la maldad, sino en Satanás. Y ojo, estoy diciendo Satanás como el inicio de la maldad, más nunca como el creador, porque eso también nos llevaría a un problema teológico. O sea, si yo digo Satanás es el creador del mal, le estoy dando atributos que no tiene, ni en la concepción hebrea ni en la concepción cristiana. Entonces, es muy importante precisar eso. Satanás como el incipit, el inicio, más no como el creador de lo malo. Porque dirán ya después algunos pesadores cristianos, el mal no es una cosa, el mal no es algo que se crea, el mal no es esencia, es ausencia. Y en este caso, ausencia de amor hacia Dios. Ahora sí, tomando en cuenta este relato, que es muy interesante y que yo creo que también daría incluso para clases, sesiones aparte, vamos a ver ligeramente qué opina Pablo respecto al pecado, cuál es su doctrina. El sentido de este texto de Génesis 3 es crucial para Pablo dentro de Romanos, su epístola por excelencia. Y su argumento central es este. En las consecuencias, noten que estoy enfatizando este término, en las consecuencias de la transgresión de Adán, todos estamos incluidos. Y eso lo vemos en Romanos 5:12. Ahora, yo no puse ahí, en el pecado de Adán todos fuimos contaminados o por culpa de Adán todos estamos condenados. No. En las consecuencias de esa transgresión relatada alegóricamente, de querer tomar la última palabra, todos estamos incluidos. Y en efecto, porque de tiempos antiquísimos siempre cualquier persona quiere poner por encima de todas las demás su opinión, lo que considera que es mejor, así afecte a cientos o a miles. Ahora, ¿cómo podemos precisar este argumento de Pablo? Todos hemos estado bajo el dominio de la muerte, aun si no hemos pecado como lo hizo Adán. Porque en efecto, es posible que yo no haya pecado eh, anteponiendo mi decisión a la de los demás. Es posible que yo no haya pecado rebelándome contra la orden de un superior, como si hizo Adán. Pero todos estamos bajo el dominio de la muerte porque de una manera o de otra nos inclinamos a hacer algo malo, ya sea asesinar, robar, fornicar, todas esas faltas, todas las que podamos imaginar, al final se simbolizan en la idea de, se me dice esto, pero yo quiero hacer esto. Se me pide que no haga tal cosa, pero eso a mí no me importa, yo quiero hacer lo contrario. Y entonces tenemos que ya desde antes de Pablo, varios profetas en efecto señalaron la importancia de la responsabilidad individual dentro de la revelación. Es decir, yo no soy responsable de lo que se relata en cuanto a Adán y a Eva, en cuanto a su falta personal, pero sí soy responsable de la manera en que yo haya transgredido, de la manera en que haya querido poner mi opinión por encima de la de Dios o de cualquier otra institución. Y también la tradición deuteronomista va a enfatizar mucho esto. Lo veremos mucho, por ejemplo, en Deuteronomio 24:16, que va muy a la par con los profetas como Ezequiel. Entonces, voy a leerles aquí Deuteronomio 24:16, y dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, si vamos precisando la postura de Pablo, tenemos que, por un lado, la, el relato de Adán y Eva nos engloba a todos nosotros, pero no nos hace responsable de lo que hicieron esos primeros padres, sino que cada uno de nosotros es responsable
de su propia falta, de su propia transgresión. Ahora, ¿qué pasa con Agustín? Que ya nos marca cierto cambio. Su doctrina se apoya en Romanos 5:12, un texto perfectamente explicado, un texto en el que Pablo se refirió al relato del Génesis, pero algunos opinan que probablemente Agustín leyó mal Romanos 5:12 por dos causas de su tiempo. La primera es que probablemente Agustín desconocía el pasaje en griego, es decir, nunca tuvo interés en acercarse al texto original y prefirió una traducción latina. Y la segunda causa es que, queriéndolo o no, él nunca pudo superar la influencia del pensamiento neoplatónico con respecto al cuerpo y la materia. Neoplatonismo, lo mismo que el gnosticismo, pensará que la materia, lo creado en sí mismo, es malo, que confiere pecaminosidad. Entonces, Agustín, si bien se ha separado de los gnósticos, de los neoplatónicos, de los maniqueos, no logra superar del todo eso. Y al hacer su exégesis sobre Romanos 5:12, él nos dirá que el reinado de la muerte desde Adán hasta Moisés se refiere a que el pecado y las consecuencias del pecado han sido heredadas a nivel biológico. ¿Y cómo han sido heredadas? Por el acto sexual. Es decir, que nosotros, como decimos coloquialmente, no tendríamos vela en ese entierro, pero por la herencia del pecado mediante el acto sexual, es que todos estamos igualmente bajo condenación. Entonces, ya hay una diferencia abismal. Pablo nos dice, la muerte reina en nosotros porque pecamos, no como Adán, cada uno conforme a su propio acto. Mientras que Agustín nos dice, no, la muerte reina en nosotros por causa de Adán y por el pecado que nos hereda en el acto sexual. Pero, ¿qué pasa? Que ni para el judaísmo ni para el cristianismo la sexualidad era condenable. Al contrario, era muy digna y hasta la fecha es digna la sexualidad dentro del matrimonio. No obstante, la opinión de Agustín ganó terreno en ese tiempo y ganó mucha aceptación a lo largo de los siglos por su figura intelectual y prominente dentro de la iglesia. Y claro, aquí quiero ser preciso, no es que Agustín por malicia, por pecado o maldad, haya planteado así su argumento. Su intelecto, su manera de hacer el exégesis en Romanos 5:12, le permitió llegar a esa conclusión, que hoy en día ya podemos precisar y corregir para entender mejor el relato de Génesis y el problema teológico tan complejo de la maldad. Pero a mí en lo personal me gustaría decir que no creo que tenga que ver con la sexualidad ni con que Adán y Eva heredaron el pecado a todos, sino más bien con la acción simbólica. Cada uno de nosotros, sea Adán, sea Eva o sea alguien más, está bajo la muerte porque ha querido apropiarse de la ciencia para disponer qué es bueno y malo en su propio concepto, no según lo que pide la divinidad. Así que, dicho todo esto, vemos al menos tres posibilidades de lectura para Génesis 3. A. Es un relato teológico y alegórico, como hemos estado explicando aquí. B. Es un relato literal, como también se defiende entre muchos estudiosos y comunidades de fe. O C. Es un relato cuyos símbolos condenan la acción sexual. Desde luego yo me delato más por la opción A, porque nos permite valorar el texto sin prejuicios, sin adelantarnos a decir cosas que no están ahí y al mismo tiempo haciendo vínculos con herencias de otros mitos, de otras herencias literarias y de otras culturas. Mientras que me distancio un poco del B y del C, no por querer crear discusión, por querer crear de problemas o desánimos entre las comunidades, no, sino porque precisamente entender estos relatos al pie de la letra ha hecho que en lugar de explotar el sentido del texto, enterremos ese sentido primordial bajo un montón de explicaciones y exégesis que probablemente pues ni vienen al cuento, ¿de acuerdo? Bien.
Ahora, la doctrina de Agustín añadió nuevas dificultades prácticas y también dudas para los creyentes. Es decir, si en la opinión de Agustín el pecado original se heredaba y por tanto la sexualidad era mala y por extensión hasta el mismo cuerpo, surgen al menos tres preguntas que no vamos a tratar aquí, pero que son muy interesantes para quien estudia el pensamiento de Agustín. Primera pregunta, ¿los bebés están predispuestos a la condenación si es cierto que heredan el pecado? Y eso ya pondría en juego también mucho de las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento con respecto a los niños. B. ¿Esto justifica el bautismo de los niños y bebés? Es decir, si vamos a dar una respuesta afirmativa a que nacen condenados porque les heredaron el pecado de Adán y Eva, ¿tienen entonces lo necesario para ser bautizados? Aun cuando se supone que en el bautismo debería haber un acto de conciencia y de confesión personal. Y C. ¿Por qué los hijos debían ser copartícipes de las transgresiones de los padres? Si ya Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías y otros profetas dirán que no, que cada quien es responsable de sus propios actos y que en efecto es lo más justo. Para quienes tengan interés, échenle un ojito a algunos artículos sobre la controversia entre Agustín y Pelagio, que pues también nos ayuda a dejar de lado ideas heredadas y pensar que no en todo estaba correcto Agustín como no en todo estaba equivocado Pelagio. Bien, verán aquí en este recuadro que dice, la crítica textual y los estudios filológicos de las escrituras han permitido ver más allá de lo que tanto San Agustín como muchos otros creyentes pudieron pensar sobre el relato del Génesis. Claro, en su época, desde luego Agustín no tenía el acercamiento que hoy nosotros tenemos a estudios filológicos, críticos, a nuevas tecnologías y ciencias bíblicas. Claro, no podemos condenarlo por eso. Su época le permitió cierto conocimiento y cierta interpretación y hasta ahí. Entonces tampoco se trata de decir que era maligno o entendió mal por falta de conocimiento. No, su tiempo le permitió llegar hasta ahí. Pero ahora nosotros que podemos disfrutar de los avances de la crítica textual, de la filología y de la intertextualidad, ahí tenemos muchas herramientas para desenterrar nuevamente el sentido original del texto y ya luego darle aplicaciones homiléticas, eclesiásticas, litúrgicas, exegéticas y demás. Así que este recuadro sobre todo lo pongo como una manera de animarnos, ¿no? Seguirnos motivando a esa investigación bíblica.